A ver, quien se haya peleado alguna vez para convertir una simple función de Python en una herramienta de línea de comandos sabe lo frustrante que puede llegar a ser. Hoy vamos a ver cómo una idea de lo más elegante, que es usar las anotaciones de tipo, puede transformar por completo ese proceso y llevarnos de un código súper enrevesado a una claridad casi absoluta. El recorrido de hoy es muy claro. Primero, vamos a entender el problema original al que se enfrentaban los desarrolladores y la idea brillante que lo cambió todo. Después, veremos la magia de Typer en acción, con ejemplos prácticos. Aprenderemos también a evitar las trampas más comunes y, al final, descubriremos por qué este enfoque es mucho, mucho más que una simple herramienta. Bueno, pues vamos directos al lío. Históricamente, crear una CLI en Python era una tarea pesada. Implicaba pelearse con librerías como ArcParse, escribir un montón de código repetitivo solo para analizar los argumentos y si querías una página de ayuda decente, tenías que montarla a mano. La verdad es que era un proceso que desanimaba a cualquiera. Luego llegaron librerías como Click, que fueron un gran paso adelante, sí, pero trajeron su propio problema, esas enormes pilas de decoradores. Como se ve aquí, la función original quedaba sepultada bajo capas y capas de código. Dejaba de ser una función de Python normal que pudieras llamar desde otra parte de tu programa. Estaba, por así decirlo, atrapada. Y aquí es donde Typer entra en escena y se hace la pregunta clave. ¿Y si todo eso no fuera necesario? ¿Y si la solución ya estuviera en nuestro código, en esas anotaciones de tipo que ya usamos todos los días? Esta cita lo resume perfectamente. El objetivo es que el código siga siendo código Python, limpio y sobre todo reutilizable. Que quede claro, Typer no se inventa una sintaxis nueva ni nada por el estilo. Simplemente aprovecha las type hints, que ya son una parte estándar del Python moderno. ¿Y esto qué significa? Pues que la definición de la CLI y la firma de la función son exactamente la misma cosa. Se acabó la duplicación, se acabó el tener que mantener dos cosas a la vez. Hay una única fuente de verdad, el propio código. Muy bien, suficiente teoría. Vamos a ver cómo este concepto, que parece tan simple, funciona de verdad en la práctica. Pasamos a la siguiente sección para ver algunos ejemplos que son clave. Para entender bien cómo funciona Typer, nos vamos a centrar en las tres piezas fundamentales de cualquier CLI. Primero, cómo gestionar los argumentos que son obligatorios. Segundo, cómo añadir opciones que son flexibles. Y tercero, cómo estructurar aplicaciones más grandes, con múltiples comandos. Esto es, sinceramente, revolucionario. Si miramos el código, solo con añadir name:\str, Typer ya sabe que name es un argumento que se tiene que proporcionar en la terminal, sin decoradores, sin registrar nada en ningún sitio. Es pura simplicidad. ¿Y qué pasa si un parámetro es opcional? Pues la lógica es igual de intuitiva. Al darle un valor por defecto, como age int igual a 20, Typer lo convierte automáticamente en una opción, que se pasa con un flag. En este caso, --age. Si no se especifica, pues usa el valor 20. Y si se especifica, como en el ejemplo, usa el valor nuevo. Funciona de maravilla. Ahora, lo que es realmente interesante es cómo de bien escala esto. Las aplicaciones del mundo real casi nunca son una sola función. Para gestionar esto, creamos una instancia de Typer. Luego, usamos el decorador @app.commando. Pero a diferencia de Click, este decorador es súper ligero. Solo sirve para registrar la función como un comando. Toda la lógica de los argumentos y las opciones sigue viviendo donde debe, en la firma de la propia función. Y el resultado, como se puede ver aquí, es una aplicación de línea de comandos totalmente estructurada y profesional. Cada función que decoramos se convierte en un subcomando, como greet o goodbye, cada uno con su propia lógica y sus propios parámetros. La organización es completamente automática. Y aquí viene una de las ventajas que más tiempo ahorra: la ayuda generada automáticamente. Con solo ejecutar --help, Typer inspecciona nuestro código y crea una descripción completísima. Extrae la información de la función, de los parámetros y también de los docstrings, que no son más que esas cadenas de texto que se ponen al principio de una función para explicar lo que hace. Vale, ya hemos visto el qué y el cómo. Ahora hablemos de cómo usar esto de forma profesional. Hay algunos errores muy comunes que, si los evitamos, nos van a permitir sacarle todo el partido a Typer y escribir CLIs mucho más limpias y robustas. El primer error, y uno muy típico, es mezclar la lógica de validación manual dentro de la función. Esto ensucia el código una barbaridad. Typer nos permite hacerlo de forma declarativa usando typer.argument con parámetros como exists iguals a true. Así, la validación ocurre antes de que se llame a la función, manteniendo la lógica de negocio totalmente separada y limpia. El segundo error es increíblemente fácil de evitar.
No usar docstrings. Como hemos visto, Typer los utiliza para generar el mensaje de ayuda. Un pequeño esfuerzo, escribir una sola línea que describa lo que hace la función, se traduce en una experiencia muchísimo mejor para quien vaya a usar nuestra herramienta. Y este es el error más conceptual, y quizás el más importante de todos. Olvidarse de que una función de Typer sigue siendo una función de Python normal y corriente. No está atrapada dentro de la CLI. Se puede importar en otro módulo, se puede usar en una API web, se pueden escribir tests unitarios para ella. Esta flexibilidad es, sin duda, una de sus mayores fortalezas. Bien, hemos visto la teoría, la práctica y los errores a evitar. Entonces, después de todo este análisis, ¿cuál es la verdadera ventaja? ¿Qué es lo que hace que este enfoque sea tan transformador? El punto clave es este, la reutilización. A diferencia de otros métodos que te obligan a acoplar tu lógica a la interfaz, con Typer, tu función principal permanece pura. Es código Python limpio, estándar, que se puede probar fácilmente. La CLI es simplemente una capa que se añade por encima, no es una jaula que aprisiona la lógica. Y para terminar, queda una pregunta en el aire para reflexionar. Dada esta increíble simplicidad y potencia, ¿qué pequeña pero útil herramienta se podría construir en apenas unas pocas líneas de código? La barrera de entrada es tan baja que las posibilidades son de verdad enormes.